darnos este espacio para poder compartir las experiencias, como recién decía Pablo, en esta 10ª jornada electoral de VIH-Sida en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, organizada por el doctor Sergio Lupo. La idea de contarles un poco lo que se está haciendo a lo largo ya del año 2018 viene en congruencia con lo que recién Pablo estuvo comentando. Muchas veces tenemos información y nos nutrimos de literatura para aprender, para actualizarnos, para ayornarnos, para conocer los datos y las casuísticas de distintos centros, tanto locales como centros regionales o internacionales. Y nos surgió la misma duda o el mismo interrogante de cuáles eran nuestros propios datos. De alguna manera empezamos a analizarlo con este trabajo, como comentaba recién Pablo, de unir esfuerzos, voluntades, ganas, actitudes, conformar equipos de trabajo y de esa manera uno con otro va construyendo y va elaborando sus propios datos, sus propias casuísticas. Esto lo venimos haciendo desde el año 2018, fundamentalmente orientado en la parte cardiometabólica, en las comorbilidades que los pacientes con serología positiva para VIH fueron adquiriendo o van ganando por distintas razones. Todos sabemos que la instauración del tratamiento antirretroviral permitió una cronicidad en el tiempo. Eso hizo que los pacientes vayan ganando años, vayan pasando de la década de los 30, la década de los 40, 50, 60, 70 años. La propia inflamación per se, que el propio virus genérico produce, afectando el endotelio de los órganos nobles y blancos, y los eventos adversos propios de los diferentes antirretrovirales en los esquemas que tenemos. Entonces, bueno, el primer trabajo que hicimos fue en el año 2018, lo presentamos acá en la ciudad de Rosario. Voy a contarles todas las experiencias de trabajo que fueron presentados hasta la última que se presentó en el mes pasado, en el mes de octubre. En este trabajo analizamos el envejecimiento y las comorbilidades cardiometabólicas en pacientes VIH positivos bajo tratamiento antirretroviral. Esta fue la primera incursión hacia esta temática, donde tuvimos 200 pacientes. Los caracterizamos, en el trabajo se caracterizó las situaciones epidemiológicas, sexo, edad, esquemas terapéuticos antirretrovirales, las comorbilidades que tenían, valores de CD4, de carga viral, y nos encontramos con las 3 principales comorbilidades que tenían asociadas. ¿Cuáles eran? Seguramente si yo se las pregunto ahora a todos ustedes, las van a poder relatar. Dislipemia, hipertensión y la ganancia de peso y la obesidad. Si bien las sabemos y sabemos que están y las compartimos con el resto de las comunidades, de las distintas publicaciones, nosotros queríamos tener nuestros propios datos. De alguna manera, en la misma línea de lo que comentaba Pablo. En el año 2019, este mismo trabajo se siguió avanzando y ganando más cantidad de pacientes, y de 200 llegamos a 340 pacientes, con una característica en lo que tiene que ver a distribución por sexo, franjas etarias, esquemas antirretrovirales muy similares, y continuaban siendo como un común denominador la presencia de dislipemia, la presencia de hipertensión arterial, empezaba a aparecer diabetes mellitus tipo 2, y ahí ya teníamos el síndrome metabólico. Muy bien. Lo presentamos también en SADI. Y en el año 2019 presentamos un trabajo en el simposio de hipertensión arterial titulado Comorbilidades cardiometabólicas y envejecimiento en pacientes con VIH positivo bajo tratamiento antirretroviral. Este equipo estaba conformado por alumnos, por docentes, por los investigadores del
ahí sí. Y tuvimos resultados esperados de alguna manera. Pero esto nos permite decir, estoy posicionado en este lugar y estos son mis datos y esto me permite tomar estrategias de atención, estrategias de prevención, poder pensar en la consulta, que ahora lo vamos a ver más adelante, las distintas situaciones que tenemos que tener en consideración cuando estamos atendiendo a un paciente. Los resultados fueron, fíjense, de un total de 2.000 pacientes que analizamos, 308 pacientes. Las comorbilidades cardiometabólicas tuvieron 3 grandes patrones. A ver si vamos acá, ¿no? El exceso de peso en un 45% y una obesidad 3,2, una obesidad grado 1, con un índice, se calculó en ese momento con un índice de masa corporal por encima de 30. Dislipemia mixta, 68%, estamos viendo un valor alto, a predominio de colesterol total y también incremento de triglicéridos. Valores de presencia de hipertensión arterial en un 24%, muy cercano a la cifra de hipertensión arterial en la comunidad no VIH positivo. Y la presencia de diabetes tipo 2. También en este trabajo analizamos patología cardiovascular y depresión, y desglosando los resultados para repasarlos, fuimos encontrando que hallamos una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de inhibidores de la proteasa ante la presencia de dislipemia. El fármaco fundamentalmente utilizado era la rosuvastatina, también están las otras estatinas, pero en este grupo de pacientes había sido rosuvastatina, las dosis entre 5 y 10 miligramos. IECA, de los IECA el más utilizado es el enalapril, un fármaco que es muy noble, que lo seguimos utilizando, y dentro de los ARAS-2 los más utilizados fueron los sartán y valsartán, y metformina para la diabetes tipo 2. Y la franja etaria fue de 50 a 54 años, una franja etaria de un adulto joven, predominando en el sexo masculino en un 56%. En relación a la enfermedad cardiovascular, fue observada en un bajo número de pacientes. Acá hablamos de enfermedad cardiovascular, interpretamos y la categorizamos en esa instancia a quienes habían tenido algún cuadro isquémico. No tuvimos ningún caso de muerte súbita en este grupo de pacientes. Se estableció el uso de abacavir como asociado a eventos cardiovasculares, sin embargo, sin una asociación estadísticamente significativa, por lo menos para este grupo que nosotros tenemos. Quienes fueron tratados con efavirenz, como comentaba antes Pablo, hay muchos fármacos, hay muchos esquemas en los cuales todavía hay una relación estadísticamente significativa con depresión, la P y el resto que lo demuestra y el intervalo de confianza, y no se observaron alteraciones en ese trabajo con los inhibidores de la integrasa. Hace un mes se llevó a cabo en la ciudad de Rosario este congreso de medicina interna, modalidad virtual, y nos aceptaron este trabajo que quisimos analizar las comorbilidades, ahí están los autores que participaron, las comorbilidades que pudimos encontrar en pacientes VIH positivos, pero esta vez ya le pusimos un tiempo, de cuánto tiempo hacían que tenían diagnóstico de serología positiva. 20 años de diagnóstico. Cuando hicimos una búsqueda de la literatura y repasando el marco teórico, bueno, nuevamente se vuelve a repetir un poco lo que para nosotros es de conocimiento diario, pero este trabajo en un congreso de medicina interna no es a veces una temática tan común y afín, y que todos tienen la misma posibilidad de tener esos resultados. Quizás lo que yo les estoy contando para ustedes, la realidad seguramente cada uno de ustedes está pensando, bueno, yo tengo esto, si me empiezo a sacar la cuenta, bueno, puedo estar por acá o por allá. Pero a veces en un congreso de medicina interna, donde hay un sinfín de patologías, esta forma parte de una de las más que se analizan y no tienen a lo mejor datos tan puntuales. Bueno, estos pacientes se los consideran supervivientes de la revolución, y fíjense acá qué interesante.
En su primer momento, cuando hicieron el diagnóstico a estos pacientes, ahora vamos a ver la fecha en las cuales se consideraron, las enfermedades oportunistas eran lo que ocupaba la mayor parte de la consulta. Era el diagnóstico de esta nueva enfermedad, de la patología y la presencia de enfermedades oportunistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, las enfermedades oportunistas no desaparecieron, sí disminuyeron muchísimo. ¿Y qué nos encontramos hoy? Las comorbilidades, que son un conjunto de aparición de una multicausalidad. El tiempo con el cual llevan la infección, el esquema antirretroviral, la ganancia de años, si los pacientes fueron creciendo con esta serología positiva. Eso hace que, al estar con una determinada cantidad de fármacos necesarios para cubrir las necesidades de sus diferentes patologías, estén polimedicados y nos pueda a veces llevar a interacciones medicamentosas que en verdad nunca las queremos porque son situaciones complejas verdaderamente y les tenemos que prestar atención y una rápida respuesta. ¿Qué objetivo nos planteamos para este trabajo? Puede describir las características clínicas y epidemiológicas de estos pacientes con serología positiva y las comorbilidades más frecuentes. Se diseñó de la siguiente manera: por un estudio retrospectivo, observacional, transversal, se llevó a cabo en el lugar donde se hizo con el Tocaís y de la ciudad de Rosario. Se incluyeron pacientes que se diagnosticaron desde el año 1995 y que todavía estaban con vida hasta el año 2020. Encontramos 120 pacientes, identificamos, cumpliendo los criterios de inclusión que están ahí mencionados, los criterios de exclusión, respetando las normas éticas, y se analizaron las variables por distintos porcentajes. ¿Cuáles fueron los resultados que tenemos? Venimos con una secuencia de resultados que se van, de alguna manera, no sería la palabra reiterando, pero sí repitiendo. Entonces hace que en la consulta diaria, cada día, tengamos una especial consideración a estas situaciones porque son nuevas patologías que hay que hacerle frente mientras el paciente está. ¿Qué datos epidemiológicos tuvimos? Una edad promedio de 57 años, predominaban los varones, tiempo promedio de diagnóstico 27 años, mucho tiempo, casi 3 décadas. En ese momento del diagnóstico, menos del 20% estaban en una categoría de CDC de C. La gran mayoría estaba en A1 o B1. En relación al consumo de tabaco, fíjense también qué alto porcentaje, 6 de cada 10 pacientes fumaba. Sacamos la cantidad de paquetes años, que estaban entre 10 a 15 paquetes años, estamos hablando de personas que están fumando entre 20 y 25 cigarrillos diarios, muy alto. Y en ese momento teníamos un porcentaje de usuarios a drogas endovenosas en un 34%, la más frecuente había sido la cocaína. También encontramos que no solamente estos pacientes habían adquirido la infección por el VIH, sino que también había otras por infección. Y encontramos el virus B y el virus C. En algunos pacientes teníamos este escenario: HIV y virus B, HIV, hepatitis C, y en otros las 3 por infección: HIV, hepatitis B y hepatitis C. Un escenario más complejo. Se analizaron la cantidad de esquemas antirretrovirales que los pacientes fueron necesitando a lo largo de este tiempo. Más allá de cómo estaban compuestos o constituidos, la cantidad que tuvieron que cambiar. Y todos estos 120 pacientes cambiaron como mínimo 13 esquemas antirretrovirales. Hoy por hoy, un esquema antirretroviral está mucho más simplificado. Hay algunos esquemas que con un solo comprimido están coformulados y eso, bueno, tiene un sinfín de ventajas. La principal que encontramos en la adherencia. Sin embargo, antes los pacientes en algunos esquemas tenían que tomar una cierta cantidad de fármacos en distintas horas, respetando los alimentos, la hora de descanso, podían consumir alcohol. Había una serie de situaciones que
hoy por hoy se fueron resolvidos. Entonces, lo que nos llevó nos interesaba saber es cuáles habían sido las principales causas por las cuales se tuvo que hacer ese cambio. Y encontramos la siguiente: la intolerancia digestiva. Eso fue mucho de los primeros esquemas de gran cantidad de pastillas a tomar. Otros fueron las reacciones adversas, fundamentalmente farmacodermias, lesiones en piel que hubo que tener que cambiar. La falta de adherencia, como decíamos, si tengo que tomar un comprimido por día es mucho más fácil que cumpla que si tengo que tomar 7, 8 o como estaban constituidos los esquemas en su primer momento. Entonces, ante esa falta de adherencia siempre se trabaja en la consulta diaria viendo cómo se ayuda al paciente a que sea adherente, si no solamente prestamos atención a cómo está el dosaje de los CD4, cómo está la carga viral, cómo está el cociente, cómo se encuentra el paciente, sino también es una pregunta fundamental de la consulta diaria: ¿cuán adherente al tratamiento es? Entonces lo cuantificamos, si toman todos los días las pastillas o cuántas veces no la toman, y si tienen dificultad. Pacientes con un escenario óptimo, que lo que te cuentan es todos los días tomo todos los medicamentos, todos los 30. Hay un día que tiene el mes, siempre los tomo. Tenemos otros que tienen otras dificultades y tenemos que brindarle herramientas y estrategias para que las puedan cumplir. ¿Cuáles son esas? Bueno, en primera medida, por ejemplo, implementar el uso de pastilleros, rotulado los días para que vayan viendo al cierre del día qué pasó. Otras agendas que podían ser en formato papel, ahora mucho con dispositivos a través de tablets o en el celular, pero la idea es que tomen la conciencia de la necesidad y el beneficio que para ellos implica la toma diaria de la medicación, porque se ve perfectamente en los resultados que van a tener. Otra de las razones por las cuales fue necesario el cambio de este esquema fue la presencia de resistencia, interacciones medicamentosas o falla virológica. Las comorbilidades. Bueno, podríamos decir, se vienen repitiendo desde el 2018 hasta ahora. Y es cierto, sí, se vienen repitiendo y hay una congruencia con lo que dicen las guías, con lo que dicen la literatura, con los distintos semáforos que nos van haciendo, con los distintos scores que podemos predecir, bueno, de acá a 5 años tanta chance de poder realizar un evento cardiovascular, tanta chance de poder hacer un accidente isquémico, o los distintos test que implementamos en cada uno de los estudios. La dislipemia alta, fíjense, casi la mitad de los pacientes con dislipemia. A predominio nuevamente de colesterol total y triglicéridos, continuamos utilizando como fármacos rosuvastatina y fenofibratos para el tratamiento de los triglicéridos. Hipertensión, las cifras aumentaron un poquito, estábamos en 24, ahora tenemos 26, por lo menos en este trabajo. Los mismos fármacos, IECA, ARA2, y en pacientes con patología coronaria, los beta bloqueantes, por supuesto, se imponen a la hora de la necesidad del uso. Diabetes tipo 2, en un 16% con la utilización de la metformina. La diabetes tipo 2, junto con el sobrepeso, es la pandemia de este siglo que estamos viviendo. Entonces, lógicamente, nosotros no vamos a estar por fuera de esto. Entonces, vamos a tener que poder pensar la coexistencia de ambas y los controles necesarios. Las neoplasias, en este grupo de pacientes tuvimos ambas, las asociadas y las no asociadas, y la depresión. Fíjense, polifarmacia en un 41% de los pacientes. Hablábamos de polifarmacia en aquellos pacientes que toman en forma crónica más de 5 medicamentos diarios. Y a estos pacientes les pasa esto, porque ya con el esquema antirretroviral o para la dislipemia, hipertensión, el conjunto que conforma el síndrome metabólico ya lleva una cantidad de fármacos, sumados a otros fármacos que quizás hayan tenido necesidad de consumir, como ansiolíticos o antidepresivos, y muchos pacientes están con protectores gástricos, en su gran mayoría IBP, y con eso tenemos que tener también mucho consideración con lo que habíamos hablado antes de las interacciones farmacológicas. Y la repercusión psicológica que en ese momento que ellos recibieron el diagnóstico pudieron tener.
Y para ser puntual con el tiempo, quiero dejarles este trabajo que se hizo este mismo año en España, en este centro universitario en Valencia. Ellos siguieron de un total de 1.400 pacientes que tenían, analizaron 402 pacientes y tenemos muchos puntos en común, tanto sea las patologías prevalentes, dilipemia, hipertensión y diabetes. Entonces, ¿vale la pena hacer estos estudios y estos puntos de corte en los momentos que lo hacemos? Sí, a pesar de que casi ya sepamos cuáles van a ser los resultados. Pero como decía antes Pablo, lo tenemos documentado, nos podemos valer de evidencia. De lo contrario es, creo que tengo esto, pienso que tengo esto. Acá lo tengo documentado. También tenían coinfección con el virus B y C, más de 3 esquemas utilizados antirretrovirales y la polifarmacia, más de 3 a 5 fármacos sumados a los antirretrovirales. En este trabajo hace un especial análisis a la parte psicológica y social en lo que se refiere a lo que tuvieron que afrontar en el momento que recibieron el diagnóstico. En ese momento había mucha estigmatización, vayámonos a la década de los 80, primeros años de los 90, miedo a morir, todavía no estaban determinados el esquema que hoy conocimos como targa, problemas en relacionarse a nivel de familiar, a nivel laboral, que algunos lo pudieron resolver, otros todavía cargan con esos problemas y otros están con distintas estrategias y herramientas para resolverlo. La conclusión que pudimos llegar en el trabajo fue que la presencia de 2 o más comorbilidades y la polifarmacia en los pacientes con diagnóstico de VIH desde hace más de 20 años es una problemática de salud a considerar y analizar en cada visita médica. Esto sería el primer, como antes decía Pablo, local, regional y hasta internacional. Local es en el consultorio de cada día, cuando tenemos 15, 20, 30 minutos o lo que cada uno disponemos, cuántos puntos, cuánta gente al día tenemos que tener. Conversar con el paciente, interrogarlo, revisarlo y también hacer prevención, empezar a pensar, bueno, ahora si estoy con pacientes con franja etaria entre 60 y 70 años, tengo que empezar a pedir todo el screening propio de la edad habitual, distinto de cuando se les diagnosticó que tenían 30 años, era otra situación absolutamente distinta. Y eso lo podemos replicar a nivel regional y con políticas sanitarias de prevención y de promoción. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Y como decía Pablo también, muy contenta de volver a vernos en este momento. Muchísimas gracias.